Yes. Ahora sí puede proyectar la pantalla, doctora. A ver. Ya. Me avisan si ven la pantalla en modo presentación. Sí, ya se observa en modo presentación. Perfecto. Voy a poner mi teléfono en vibrador. Y si quieres puedes hacer la presentación y luego podemos empezar. Sí, doctora, buenos días. Bien, con todos los presentes, un cordial saludo aparte a nombre de Hayden Student Chapter de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El día de hoy tenemos el honor de presentar a la PhD Gisela Coveñas con una charla en temática de geoquímica de yacimiento minerales. Previo a empezar, daremos unas indicaciones para el desarrollo de la presente charla. Recalcar que está prohibido grabar la presentación. A su vez, para la ronda de preguntas, se recomienda que todos puedan escribir en el chat y al final o en el transcurso de la presentación. Pues bien, antes de empezar tenemos una pequeña reseña acerca de la doctora Gisela. Ella es geóloga geoquímica senior con más de 10 años de experiencia en exploración de oro y cobre. Una de sus principales labores es integrar temas de innovación e investigación en la industria de las actividades de exploración minera. Gisela tiene un doctorado en geoquímica, petrología ígnea y geología económica del Coates, Universidad de Tasmania, así como una maestría en vulcanología y geoquimia en la Universidad de Blaise Pascal. También es ingeniera geóloga de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y se ha desempeñado como profesora adjunta en la Universidad Pontificia Católica del Perú. Bien, sin más preámbulo, doctora, les cedo la palabra y muchas gracias por el apoyo. Muchas gracias, Saúl. Primero también quería agradecerte por la invitación. Estoy muy emocionada de que ustedes, los alumnos, me hayan invitado. Y también quiero decirles que, preparé esta charla especialmente dirigida a los alumnos y con cosas que pueden servirles para cuando ustedes empiecen a trabajar o empiecen sus vidas laborales. Sobre todo para los que se quieran dedicar a la exploración minera. Ahora voy a poner mi cámara voy a anular la cámara porque el internet está muy solicitado. La mayoría de la gente está trabajando en sus casas, así que prefiero no poner en riesgo la presentación. Bueno, a ver, ahí estamos avanzando. Bueno, eso es los cautionary statements que siempre se ponen, pero quería empezar diciendo que vamos a hablar de cosas y de métodos que son útiles para la exploración mineral. No es una charla extremadamente científica, pero va a tener mucha aplicabilidad. En exploración mineral hay 3 tipos de muestreos o 3 tipos de material que se muestrean principalmente. Son suelo, rocas y stream sediments. Y probablemente de todos estos materiales, los suelos es el método preferido para la mayoría de las compañías de exploración, porque ofrece numerosas ventajas sobre muestra de rocas. Por ejemplo, la muestra es mucho más representativa de una superficie más grande, y cuando comparamos esto con un rock chip, la muestra es también mucho menos sesgada. Los stream sediments también es otro tipo de material que se muestrea y es muy utilizado sobre todo en las etapas más tempranas durante la exploración mineral. Ahora, antes de empezar, quisiera recalcar que lo más importante para la exploración mineral es entender el entorno geológico. Si es que nosotros no entendemos el entorno geológico, no vamos a poder
luego, posteriormente, elaborar buenos programas de muestreo. No vamos a poder elegir los métodos correctos o el material correcto a muestrear, etcétera, etcétera. Entonces, para poder hacer nuestro trabajo de base bien, tenemos que considerar dos opciones. En geoquímica o en exploración mineral hay básicamente solamente dos cosas. Cuando las rocas están aflorando, en el gráfico dice outcrop hard rock exploration, o cuando las rocas están bajo cobertura postmineral. En el primer caso, obviamente, el depósito o una parte del depósito está siendo expuesto y nosotros podemos mostrarlos directamente. Esto es el caso ideal y realmente no pasa muy a menudo en estos días. En la mayoría de los sitios, los depósitos minerales que estaban explorando, sobre todo en países donde la exploración mineral es más o menos avanzada, madura, realmente ya no quedan depósitos que se encuentren en la superficie. O quedan muy pocos o en lugares, en áreas muy remotas. Entonces, en estos casos, uno toma una muestra y la disuelve por completo y uno va a tener una gran idea de cuál es el potencial. Otras veces, el depósito o parte del depósito no está aflorando, pero de alguna manera ha llegado material que pertenece a este depósito en superficie, como es el caso de los gosans. Y estos subproductos uno los puede analizar y igualmente uno va a tener una muy buena idea de cuáles las características del depósito que uno está buscando, las características químicas. Luego tenemos otro caso donde nosotros podemos tener un depósito que no está aflorando, pero que de alguna manera la señal de este depósito puede ser vista en la superficie. Y esto puede ser, este conducto puede ser una falla, un conducto de cualquier tipo, pero entonces uno en la superficie todavía va a poder mostrar cuáles son las características de este depósito. Entonces uno puede tomar una muestra y no va a ser tan directo como en este caso cuando está expuesto o cuando tenemos subproductos de este depósito expuestos, pero igual nos va a dar unas buenas indicaciones. El cuarto caso es cuando tenemos un depósito que no está expuesto, que está completamente enterrado y es completamente ciego. Entonces hay muchos ejemplos de esto en Sudamérica, por ejemplo en el norte de Chile, y el sur del Perú hay una cobertura de gravas miocénicas en muchos lugares que puede llegar a tener cientos de metros, 700, 800 metros de espesor. Entonces también en lugares como Australia, en el noroeste de Australia, hay mucha cobertura. Entonces esto es un gran desafío y uno necesita técnicas que no son tan convencionales, como hidrogeoquímica, por ejemplo, podría funcionar en muchos de estos ejemplos. Entonces ahora, pasando hacia la exploración bajo cobertura, uno puede tener exactamente los mismos escenarios, pero va a ser aún mucho más difícil mostrarlo, como decía, porque la cobertura actúa como una barrera, es una barrera natural donde no nos va a dejar ver cuáles son las características del depósito en profundidad. Entonces, hay muchos desafíos, es más grande. En algunos depósitos, la cobertura, si uno tiene suerte, la cobertura no es tan espesa y uno puede llegar a muestrear indicadores secundarios, por ejemplo, con biogeoquímica. Entonces, si tenemos una cobertura donde las raíces de los árboles y estamos en un lugar donde hay vegetación abundante pueden penetrar, entonces... Lo vas a hacer bulla, ¿eh? Voy a tener mi tarea. Por favor, ¿pueden poner sus micrófonos en silencio? Sí, doctora, un momento, ahorita lo silenciamos. Sí, ya, no hay problema. Bueno, siguiendo, entonces, en resumen, hay muchos casos y la cobertura mineral realmente es muy espesa y no va a haber
no vamos a poder tener grande... ¿Aló, me escuchan? Me escribieron por el chat que el audio se fue. Sí, doctora, sí te escuchan. Ah, ya. Bueno, entonces, continuando, es que va a haber muchos escenarios donde nosotros no vamos a poder, no va a haber ninguna señal que llegue, que arribe a la superficie. Entonces vamos a tener que mostrar cosas en superficie, no va a funcionar y uno va a tener que perforar con auger o con con reverse circulation o rock drilling en estos escenarios. Porque interpretar geoquímica en superficie cuando está bajo cobertura y con material transportado es en realidad demasiado ambiguo. Entonces, ahora quisiera hablar de la primera parte sobre qué es el regolito. Es algo que quizás en Sudamérica, no, en países que no sean Brasil, probablemente no se habla mucho de esto, pero es extremadamente importante para poder entender el ambiente en el que uno está trabajando y el ambiente en que uno va muestreando. Entonces, el regolito es prácticamente todo lo que ocurre entre la roca fresca, todo el material que está suelto en la superficie. Incluye suelos residuales, incluye material transportado, arena de dunas, aluvio, coluvio, depósitos iniciales, etc. Todo lo que ustedes piensan que ocurre en la superficie, eso es regolito. Pero en general el regolito está subdividido en dos zonas principales, el saprolito y el pedolito. El saprolito es la parte del regolito donde las texturas primarias de la roca todavía son preservadas y uno puede reconocer esto. Uno toma una muestra de superficie y uno ve la muestra y su textura primaria y puede saber si estás viendo una roca ígnea, una roca metamórfica, una roca sedimentaria. Es mucho más fácil. Y luego tenemos la otra zona, que es el pedolito, que es cuando los minerales primarios todavía están ahí presentes, pero los colores y las texturas han cambiado por completo y no se va a ver nada. Inclusive si uno tiene vetillas de cuarzo que son muy resistentes, estas también van a ser rotas en superficie y van a colapsar en el perfil del suelo. Entonces este es el material que cuando recién uno termina la universidad y empieza a trabajar y se está muestreando o se está perforando, no tiene una idea de lo que se trata, no es nada parecido a lo que uno ha visto. Entonces, pero lo que es importante aquí es recordar que mientras uno pasa desde la saprolita, desde la roca fresca a la saprolita, al pedolito, uno está liberando elementos. La química de estas rocas está siendo liberada y está haciendo hay muchos elementos que se van a volver móviles. Y esto pasa porque cuando la roca está siendo cambiada y transformada, es mucho más fácil de erosionarla. Entonces ese es el material que uno va a mostrar en superficie y va a poder interpretar la forma geoquímica de lo que se está moviendo. Entonces aquí hay unos ejemplos de material que es regolito. Acá en esta foto vemos que es una zona moteada donde tenemos nódulos que son muy ricos en hematita. Es la segunda foto. Aquí a la derecha tenemos grava, que es un residuo laterítico y que también es rico en hematita en este caso, y consiste de nódulos y pisolitos que han sido formados por la erosión de rocas mágicas en este caso. Luego tenemos en esta foto de aquí un ejemplo de ferricreto. En esta otra foto, algo con lo que nosotros estamos más familiarizados en el sur del Perú como el norte de Chile, son las gravas, el material transportado que ocurre en la superficie. Esto es en la foto de acá abajo el caso ideal, cuando uno puede mostrar saprolita o suelo que está desarrollado encima de una saprolita. Mucho más fácil, uno ve, como decía, las texturas principales de la roca. Y luego aquí vemos material de una fracción que se llama LAC, que son piezas bastante
notorias de más de, en este caso, 3, 5, 10 centímetros angulosas que ocurren en la superficie. Estas no son, el regolito no se limita a estos ejemplos, hay muchos casos donde pueden haber, no sé, sedimentos evaporíticos, hay yeso, caliche en la superficie, y todo eso también sería considerado regolito. Perdón. Entonces, esto es un ejemplo. Los ejemplos que habíamos visto antes son los ejemplos perfectos, pero que difícilmente ocurren en la realidad. Entonces, lo más común es que el perfil cambie. Es muy raro ver el perfil completo. Muchas veces uno va a tener perfiles truncados o puedes tener material transportado encima de la roca fresca. Puedes también tener las zonas de regolito que han sido alteradas de manera diferente, etcétera, etcétera. Esta es un depósito de cobre-oro que ocurre en la zona central de Brasil, que pertenece a la compañía donde yo trabajo. Y en este caso, el regolito, la mina se llama Chapada. La región donde Chapada ocurre está formada por un regolito que tiene un perfil con un espesor de más o menos unos 20 metros, que son como horizontes típicos de un perfil laterítico pero inmaduro, es decir, que no tenemos un horizonte bauxítico. Entonces, el desarrollo de este perfil en esta zona del centro de Brasil está formado con un evento de erosión que sucedió en el Mioceno temprano, hace 20 millones de años. Entonces, lo que se hizo en este caso, en este estudio, fue tomar muestras de los diferentes, a diferentes profundidades para determinar cuál de estas zonas es la zona ideal para mostrar cuando uno está explorando por cobre y por oro en esta zona. Y bueno, más adelante vamos a ver cuáles fueron los resultados de estos estudios. Entonces, lo que vamos a ver a continuación es un ejemplo del mapeo de regolito. Este es un paso que es extremadamente necesario cuando uno va a diseñar grandes estudios geoquímicos o cuando uno va a tomar muchas muestras, porque te va a ahorrar tiempo en planearlo, en ejecutarlo y también el costo. Y sin lugar a dudas, sirve para interpretar los resultados de geoquímica. Esto se mapea normalmente con imágenes satelitales o fotografías aéreas, y uno puede mapear con estas fotos. Podemos mapear afloramientos, subafloramientos, saprolita, qué tipo de cobertura tenemos, si es que tenemos a lo largo de las cuencas aluvio, terrazas de gravas, coluvio, si el coluvio es proximal, distal. También podemos mapear dunas, se pueden mapear realmente muchas cosas. Y este es un ejemplo de un mapa de regolito en la zona oeste de Australia. En este caso se definieron muchas unidades, y donde tenemos la roca florante, ferricreto, aluvio activo, aluvio que es inactivo, pero una de las principales cosas es que cuando nos damos cuenta de la abundancia de ferricreto en este ambiente, eso definitivamente, si uno perfora o quiere muestrear la roca debajo de este ferricreto, va a tener que perforar, y estas son rocas que son bastante duras y complejas, entonces va a ocasionar un retraso al momento en que uno empiece a tomar muestras en esta zona. Bueno, ahora moviéndonos al siguiente punto, que es de los muestreos de sedimento. El muestreo de sedimentos de quebrada, como había mencionado, es un método que es muy usado en la exploración temprana porque te ayuda a cubrir muchas áreas. Y luego te va a ayudar a definir zonas más pequeñas de interés. Pero al mismo tiempo es un tipo de muestreo que toma tiempo, que es muy lento, muchas veces es
costoso porque hay que acudir a lugares remotos y es lento tomar las muestras. Entonces, el mensaje que yo quiero transmitirles acá es que cuando uno hace los procedimientos tiene que aprovechar al máximo la información que puede sacar de estas muestras. Entonces, otra de las ventajas por las cuales el muestreo de sedimentos es una técnica bastante popular en la exploración es porque la muestra que uno toma representa la geología de toda la cuenca donde se está tomando. Entonces, eso también es bastante útil. Hay dos tipos de muestreo de sedimentos y el muestreo de sedimento más común es muestrar la fracción fina y también hay otro tipo de muestreo que es mostrar la fracción gruesa. Son dos tipos de muestreo con propósitos totalmente distintos y el tipo de técnica que se utiliza también es totalmente distinto. Pero lo que es importante para ambas técnicas es que uno tome apuntes de geología en cada punto, cuando uno está tomando la muestra, cuáles son las rocas aflorantes o si es que hay algo inusual, por supuesto tomar coordenadas, y porque si encontramos algo que es anómalo vamos a querer regresar. También es importante tomar los parámetros del río que se está tomando, cuál es el tamaño de la cuenca, cuál es la dirección donde fluye la cuenca, el tamaño del afluente, etc. Aquí, para ir avanzando, voy a ahondar más en el muestreo de sedimentos de la fracción fina, de lo que se puede mostrar y lo que no se puede mostrar. Lo más importante es que uno siempre tiene que tratar de mostrar el material más fino que uno está encontrando, es decir, tamaño barro o tamaño arcilla, porque la mayoría del contenido de metales en los sedimentos son materiales que son microparticulados, que van a ser absorbidos, es decir, que se van a poner en la superficie del material más fino, no se va a encontrar en el material más grueso. Otro motivo por el cual es mejor mostrar el material más fino es porque simplemente es más representativo. Si uno se pone a pensar, una muestra de material fino tiene mucha más masa y muchos más fragmentos que una muestra de material grueso. Y el material fino también viaja a mucho más distancia en los ríos. Entonces uno puede tener una mejor idea de cuál es la dispersión de estos alimentos. En este plot de la derecha es un ejemplo real sobre un estudio de sedimentos de quebrada en un yacimiento, en los alrededores de un yacimiento petronormal en el norte del Perú. Entonces aquí podemos ver cómo la fracción mucho más fina no solamente tiene las anomalías más altas en oro, sino que es mucho más constante. Aquí, por ejemplo, en la fracción gruesa tenemos algunos valores altos de oro, pero esto no es muy repetible, hay mucho más efecto nugget en la fracción gruesa. Por eso es la importancia de mostrar el material más fino. Y bueno, resultados similares uno va a obtener para otros metales como cobre o como oro. Entonces, también es importante recalcar que uno puede mostrar coluvios, está bien, pero siempre y cuando uno sepa qué coluvio está mostrando, si es del río o del afluente o del arroyo que a uno le interesa. También uno tiene que tratar de definitivamente evitar cualquier tipo de contaminación antropogénica, alejarte de puentes, de carreteras o de pequeños poblados. Y otra de las cosas que es importante es tratar de ser consistente con el área de las cuencas que uno está mostrando. Está bien mostrar algunas cuencas mucho más grandes, pero en ríos mayores, pero es mejor mostrar cuencas más pequeñas en afluentes menores. Esto es otro ejemplo de la dispersión que uno encuentra en la fracción fina. Acá hay dos ejemplos. En este caso es un ejemplo hipotético de cuál es la distribución sería la distribución de una fracción fina en un yacimiento donde hayan unas vetas en esta zona
de oro o oro plata tipo intermedia sulfuración. Entonces uno puede ver que uno va a encontrar cuando muestreas a lo largo downstream de estas ocurrencias minerales, esta anomalía puede ser trazada en una cuenca que cubre más o menos 250 kilómetros. No sé si imaginan, pero los resultados que estamos viendo aquí es de una fracción fina. El ejemplo de la derecha es un ejemplo real de un porfio de cobre mole, un porfio muy grande de cobre mole en el norte de Chile, donde podemos ver cómo podemos traquear esta anomalía por más de 50 kilómetros, en cuencas de más de 50 kilómetros cuadrados. Entonces, esto es muy importante cuando uno está haciendo exploración por muchos diferentes tipos de depósitos. Esto es algo que uno tiene que poner mucho énfasis en tratar de mostrar la fracción que nos va a dar los mejores resultados. Muchas veces uno toma muestras y encuentra anomalías, pero estas anomalías se emociona y dice, bueno, vamos a hacer un follow-up, un seguimiento de estas anomalías. No regresa al sitio y no es capaz de replicar estas anomalías, normalmente porque uno ha muestreado o ha analizado la fracción incorrecta. Ahora quiero pasar a hablarles de del muestreo de suelos. El muestreo de suelos es también algo que es muy común y que ahora muchas compañías lo están usando. Este mapa del lado derecha es uno de los mejores ejemplos de lo que es de la efectividad de un muestreo de suelos a nivel distrital. Este ejemplo fue llevado a cabo en un lugar en Zambia, en el Central African Copper Belt. Es un ejemplo de mineralización donde hay yacimientos tipo cobre sedimentario, no solamente cobre, sino también cobre y níquel. Este mapa se tomaron en este caso 23.361 muestras de suelo en una grilla, como podemos ver aquí, en una grilla con el espaciamiento de 300 metros sobre un área de más o menos unos 2.000 kilómetros cuadrados. En cada punto de muestreo, en cada muestra, se recolectó más o menos 2 kilos de material entre 10 y 30 centímetros de profundidad, tratando el horizonte target, en este caso fue el horizonte B. Y se tomaron las muestras, se tamizaron y se mandaron a analizar al laboratorio, se mandaron a analizar por oro y por una digestión 4 ácidos para analizar por multielementos. Y luego esta data fue usada no solamente para definir anomalías, sino, como vemos aquí, para mapear letología, estratigrafía, alteración y obviamente anomalías de interés económico. Este mapa de la derecha es un mapa que muestra una zonación RGB de zirconio de vanadio y cromo, que en este caso nos resalta la diferente estratigrafía que ocurre en este distrito. Entonces vemos cómo hay estos breaks, estos cambios en la estratigrafía, lo cual nos quiere decir que son suelos que tienen diferente proveniencia. Entonces, bueno, esto es un ejemplo, y aquí en el mismo estudio podemos ver las anomalías que se detectaron en este caso de cobre. Aquí este es el depósito Sentinel, que es un depósito que tiene más o menos unos
6 millones de toneladas de cobre fino. O sea, es un depósito bastante grande y muy económico. Y ahora vemos cómo en este otro caso es donde ocurre el depósito de níquel. Pero bueno, aquí estamos viendo las muestras que son anómalas por COVID. Ahora sigamos con el mismo ejemplo. Esto es un ejemplo de cómo utilizaron la roca de suelos, porque hay que tener en cuenta que en este distrito todos los suelos o la gran cantidad de suelos son suelos residuales. Entonces te da una muy buena idea de cuál es la roca que está subyacente a esto. Entonces vemos cómo el caracterizar la litología con la data de suelo se dividieron varias unidades, como un basamento granítico, una roca que era rica en feldespatos, una zona donde había mucha monacita, una zona que estaba alterada a talco, otra zona donde habían filitas que eran ricas en aluminio, y otra zona que se llamó rica en cuarzo, y rocas máficas. Entonces, cuando uno compara este mapa con el mapa geológico de esta región en Zambia, ve que hay mucha coincidencia. Entonces uno puede ver que es casi una coincidencia 1 a 1, lo que puede reproducir un muy buen mapeo sistemático del suelo. Esta parte de aquí es donde, bueno, esto es material transportado, es aluvio, entonces la geoquímica realmente no funciona muy bien para mapear la litología. Entonces, aunque esto es un ejemplo de un distrito donde ocurren yacimientos sedimentarios de cobre y níquel, el mismo concepto puede ser utilizado para mapear cualquier otro tipo de depósitos con data de suelo, geoquímica de suelos. Entonces, es igualmente aplicable para cualquier tipo de depósito. Se puede hacer para pórfidos, para IOCG, para yacimientos BMS, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí quiero ahondar un poquito más, aunque ya lo tomamos aunque ya lo mencionamos en la parte del regalito, de los suelos. Esto probablemente ustedes lo deben haber visto en la universidad en los primeros ciclos, pero igual es bueno recordarlo, que la composición de los suelos depende en los minerales que están presentes y en los materiales orgánicos que uno tiene y que se van a formar durante la formación de los suelos. Entonces, no forma suelos por erosión, también depende del clima, si hay ciclos de freezing, de congelamiento, o ciclos donde el clima es muy marcado, donde tienes una temporada de lluvias muy marcada y una temporada seca muy marcada, como en los Andes del norte del Perú, y la frecuencia con que estos ciclos climáticos ocurran. La temperatura, el nivel de humedad de los suelos, la latitud de las regiones, todos estos son factores importantes en la formación de los suelos y están relacionados también a la acidificación de los suelos, a la formación de arcillas, a la salinización, a la reducción del material, etc. Otro factor importante es el papel que juegan las plantas y los microorganismos que ayudan a crear los suelos. Cuando las plantas, los microorganismos mueren, se forma materia orgánica que va a ser incorporada en varios horizontes del suelo. Entonces, y no solamente esto, sino que los suelos están vivos, los materiales, los hongos, las bacterias, todos estos siempre están moviéndose en el suelo y ayudan a diseminar, a mezclar y a enriquecer los suelos. Entonces, otro factor importante es la topografía. En muchas áreas es muy influyente. Si hay depresiones van a ser mucho más húmedo, dependiendo del tipo de pendiente, la erosión va a ser mucho más intensa y bueno, solamente hay que recordar que la formación de los suelos siempre está sucediendo en todo momento.
Bueno, las dos zonas más importantes en las que se pueden dividir un perfil de suelos es la zona aluvial, donde es realmente la zona de lixiviación, y la zona diluvial, que para ponerlo en términos sencillos es la zona de acumulación. Por eso es que en la mayoría de los programas de muestrado de suelos se trata de mostrar el horizonte B, que se supone que es la zona más enriquecida, pero en muchos casos uno no va a encontrar horizonte B presente en todos los perfiles. También es ok, está bien mostrar el horizonte C. Y bueno, aquí les quería mostrar un ejemplo de clasificación de los suelos. Hay un mapa geoquímico global, mundial, de cómo se pueden clasificar los suelos, y que depende de la temperatura y de cuánta humedad va a ser el suelo. Se dividen en suelos árticos, suelos desérticos, suelos de pastoreo, suelos tropicales, suelos sólicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada región, para los que están interesados, pueden googlear esto, mapa geoquímico de suelos, y les va a salir esto en instante. Aquí vamos a ver algunos ejemplos de los diferentes que son los suelos árticos versus los suelos desérticos. Bueno, los suelos árticos están caracterizados por permafrost, que es muy somero, tienen vegetación que a veces es limitada, hay la oxidación en estos suelos también es limitada, pero hay mucha materia orgánica en estos suelos, aunque muchas veces el crecimiento de las plantas sea lento. Entonces, en este tipo de casos, el mejor horizonte a mostrar es el horizonte tipo B. Ahora les voy a enseñar un ejemplo, todo lo opuesto, los suelos desérticos. Piensen, no sé, en el sur del Perú, la costa, el patolito de la costa en el sur del Perú, Arequipa, Moquegua, Tacna, norte de Chile, Antofagasta, Iquique, Copiapó, la tercera región. Esto es el tipo de suelo que me encuentro realmente casi. No hay escasa vegetación, es un sitio donde no llueve, donde llueve muy poco, llueve 0 milímetros al año, en el mejor de los casos, no sé, 200 milímetros al año en un suelo en temporadas muy alejadas. Entonces hay definitivamente hay muchas cosas que van a ser restringidas en este tipo. Va a ser prácticamente imposible mostrar el horizonte B porque no existe. Y uno va a tener que mostrar otro tipo de material más rocoso, más cerca del horizonte C. Pero igual da muy buenos resultados porque mientras sean material in situ, son suelos esqueletales que te va a dar una muy buena indicación de lo que está por debajo. Ahora, aquí quería extender un poco más, como que abramos nuestra mente a las consideraciones que uno debe tener cuando va a mostrar los suelos. Hay que tener en cuenta cuáles son los componentes de los suelos, qué fases van a estar presentes. Normalmente en el suelo igual hay material resistente, como los minerales más resistentes que resisten a la erosión: zircón, casiterita, cuarzo. Va a haber mucho fierro, muchos óxidos, hidróxidos de fierro y manganeso, que son especiales para secuestrar metales, arcilla, material orgánico, carbonato, material amorfo, y hay muchos mecanismos que operan en los suelos. Y va a haber mecanismos de dispersión primaria que todos los conocemos, que son los mecanismos que reflejan los procesos hidrotermales, pero también va a haber dispersión secundaria. Y en este caso es un ejemplo del yacimiento Scuddles en Western Australia, que es un depósito BMS del Arqueano, que es un depósito de zinc, cobre, que también tiene plomo, plata, oro. Y en este caso en particular, zinc, que es el metal de interés, podemos ver el gráfico a la izquierda como si uno hace un perfil o una grilla y muestra justo encima del depósito, no hay una característica, no va a haber muestras con zinc en la superficie. Todo el zinc en este caso está desplazado, porque el zinc es un catión y es móvil en agua subterránea. Y entonces esto es el efecto
de dispersión secundaria, en este caso dispersión hidromórfica. Mientras que si me enfoco en otros elementos Pathfinder, como el antimonio, por ejemplo, que es anómalo característico de este tipo de depósitos BMS, uno va a encontrar una anomalía exactamente arriba del depósito. Y se imagina usted perforar aquí, no sé cuánto, más de 200 metros y no encontrar nada, y perforar aquí, no sé, 100, 200 metros y tampoco encontrar nada y perderse este depósito. Por eso es que uno tiene que entender cuál es el comportamiento de los cationes, de los oxioniones, de los diferentes elementos en el medio que uno está muestreando. ¿Qué más? Igual que la dispersión, pero uno no tiene que como que temerle a la dispersión de los elementos. Es importante entenderla, porque una vez que uno entiende cómo los diferentes elementos se comportan, es mucho más fácil hacer el targeting geoquímico. Otras recomendaciones es que muchas veces hacer un estudio piloto es necesario. Es muy recomendable, sobre todo cuando uno va a mostrar zonas que uno no conoce bien. La mejor manera de mostrar es siempre en grillas. Las grillas triangulares son las mejores, pero son logísticamente más complicadas. Entonces las grillas en cuadrículas son igual de buenas, son muy fáciles. Uno tiene que tener en cuenta cuál es el depósito que uno está buscando. No es lo mismo buscar, no sé, beta que buscar cuerpos masivos. Entonces uno tiene que diseñar esto de acuerdo al target que uno tiene. Y otra cosa es que siempre si no tiene una idea de dónde está el cuerpo que uno quiere caracterizar o el depósito que uno quiere caracterizar, extenderse lo suficiente hacia background. Esto, el caso de acá abajo, no es recomendable, por favor nunca lo hagan, porque uno no va a poder realmente determinar qué es una anomalía y qué es no. Entonces, bueno, obviamente hay factores limitantes para hacer el muestreo perfecto. La topografía, por ejemplo, de los Andes es uno de esos. Muchas veces uno no va a poder muestrar en grilla porque simplemente la topografía no lo permite. Entonces, algo que es sumamente útil es muestrar los ridges, las crestas. Eso es, por lo general, logísticamente más accesible. Por último, aquí quiero mostrarles otro ejemplo. Este es un ejemplo hipotético de los diferentes efectos que tiene mostrar los diferentes horizontes. Entonces, por ejemplo, este es un depósito que se encuentra en el subsuelo y tenemos una dispersión hacia la superficie. Entonces, donde nosotros muestremos vamos a poder tener unas características geoquímicas y ver qué es anómalo o qué no es anómalo. Por ejemplo, si nos enfocamos en el sitio 6, la respuesta del horizonte A va a ser bastante baja. Si nos enfocamos, va a haber un coeficiente de respuesta más o menos de 2.9. El horizonte B en el sitio 4, el horizonte B, voy a tener un radio de respuesta de 2.6, mientras que si, por ejemplo, decidimos muestrear en el punto 2 el horizonte C, estoy prácticamente muestreando el cuerpo mineralizado. Entonces voy a tener una muy buena respuesta geoquímica. Y ya para ir terminando, este es un último ejemplo de cómo uno debe caracterizar el material que va a mostrar. Este es el ejemplo del yacimiento Chapada de Lundin, donde se determinó que los minerales de interés yacimiento en porfirio de cobre, oro, los minerales de interés estaban mucho más enriquecidos en la fracción más somera y que no era necesario realmente llegar a muestrear por debajo de un metro. Entonces, esto es muy útil, como podemos ver, tanto cobre como muelle como oro son mucho más anómalos en la parte de arriba que cuando uno va profundizando en el perfil. Y esto es por las características del material
laterítico en esta zona, que se tiende a acumular los metales de interés en las zonas más altas. Y bueno, para concluir, estos son, ustedes pueden leerlos aquí, son mis recomendaciones y bueno, decirles que siempre hagan estudios pilotos, que hagan estudios de orientación y que estén seguros de entender el ambiente geológico antes de realizar cualquier muestreo. Bueno, con eso paso a terminar, y si es que alguien tiene alguna pregunta, la podemos responder. Tenemos como más o menos unos 17 minutos. O si no, bueno, podemos pasar a hacer algunos comentarios. Bien, doctora Gisela, muchas gracias por la excelente presentación. Y pues como comenta, vamos a proceder a la ronda de preguntas. Por tanto, voy a leer las preguntas que se encuentran en el chat del webinar. Bien, tenemos una pregunta de Frankie Viera. Dice, una pregunta de la prueba de cuchillas es lo que es la región de selva